A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras y señores, de nuevo con todos ustedes como cada lunes en este 26 de marzo, cuando estamos a punto de terminar el tercer mes del año, a punto de entrar en la Semana Santa y algunos equipos ya pensando un poquito en las vacaciones, bien que provocarán estas fiestas, bien incluso en la finalización de campaña. El fin de semana ha sido solo regular en cuanto a marcadores, pero se ha dado una noticia indudablemente la más positiva de la jornada, y es que el equipo de la Unión Deportiva Abarán, el equipo de balonmano femenino de primera autonómica, ha conseguido el título regional contra pronóstico en la fase disputada en Jumilla. De ello, lógicamente, hablaremos en la noche de hoy, en la que también tendremos que centrarnos en otros aspectos, en otros resultados no tan positivos. Bien, y comenzamos nuestro repaso al marcador del fin de semana hablando de fútbol y centrándonos en la tercera división, que ha deshojado una jornada más de su calendario y desgraciadamente para los intereses del Abarán con muy poco positivo que contar, si acaso que el equipo fue capaz de reaccionar cuando más difícil lo tenía, porque ayer se jugaba en Las Colonias el partido correspondiente a la 31ª jornada, era la visita de un equipo que prácticamente con toda seguridad va a estar en la liguilla de ascenso, como es el Yeclano, que probablemente va a ser campeón de grupo, con lo que tendrá fundadas esperanzas de ascender de categoría, y que finalmente, aunque todo se le puso a favor al equipo de la Ciudad del Mueble, pues acabó prácticamente pidiendo la hora. El resultado final fue de Abarán 3, Yeclano 4, en un partido, insisto, que bastante extraño, porque pareció que el Yeclano iba a tener un auténtico paseo militar en su visita a Las Colonias, que iba a conseguir posiblemente una goleada de escándalo y finalmente, pues de no ser por una soberbia intervención de su portero, quién sabe si estaríamos hablando de la sorpresa de la jornada. Lo cierto es que al final el Abarán no sumó, desgraciadamente para el equipo de Gaspar Contreras, y la situación se hace cada vez más complicada. Vamos con los datos del partido. En el Abarán jugaron Sergio en la portería, con Paco y Marín en los laterales, Cristian y Dani Durán, que reaparecía en el eje de la zaga. Por delante se situaban Pitu y Juanjo León, con Canario en banda derecha, Valentín en la izquierda, Kevin como segundo delantero y Adolfo como referencia en ataque. Es decir, pocos cambios respecto a lo que ha sido el equipo en las últimas semanas, con la aparición de Paco en el lateral, que venía actuando de central en los últimos partidos, y la reaparición de Dani Durán en el eje de la zaga junto a Cristian, aunque el joven jugador que llegaba esta temporada pues solo pudo aguantar 45 minutos después de varias semanas en el dique seco. Y el partido comenzó tremendamente complicado para el conjunto local, para el equipo que dirige Gaspar Contreras, que cuando no se había cumplido el minuto 3 de la primera mitad, recibía el primer tanto en contra. Un balón aparentemente sin peligro, en el que la defensa local se encuentra un poquito blandita. Dejan que Román, el delantero centro del conjunto azulgrana, que ayer vestía de blanco, domine el balón a unos 40 metros de la portería del Abarán, un balón en bote y con mucho acierto el atacante visitante pues lanza una vaselina perfecta que se cuela en la portería local ante la sorpresa de todos y la imposibilidad de Sergio, que ayer de nuevo era el portero titular, en lo que fue un auténtico golazo. Pero si mal se ponían las cosas en ese minuto 3, solo 3 minutos más tarde había una falta lateral que sacaba el equipo yeclano a la altura del banquillo local. El balón llegaba al área, como se suele decir ahora, lanzado a pie contrario. Entran al remate varios jugadores del yeclano y finalmente José Ramón toca levemente el balón para hacer imposible que el meta local Sergio pudiera hacerse con el esférico. 0-2 en el marcador y el Abarán, que era
pues a un auténtico grogui, un auténtico boxeador grogui sobre el ring del césped de las Colonias. La primera parte pasó pues con más pena que gloria, con abatimiento en las filas locales, con poco que hacer ante un equipo que se mostraba bastante superior y que incluso antes del descanso logró mayor ventaja en el tanteador. En el minuto 42, Román conseguía el segundo tanto en su cuenta particular, en una jugada por la derecha en que le centran el balón, se zafa de sus defensores y sin ningún impedimento remata de cabeza desde el centro del área, prácticamente desde el punto penalti, cambiando la dirección del balón y logrando el 0-3. Era el resultado con el que se llegaba al descanso y parecía que la cuestión, el partido estaba visto para sentencia. Solo hacía falta saber en la segunda parte cuántos goles más iba a meter el equipo de Fernando García San Juan. Pero el fútbol, ya lo decía Bosco, fútbol es fútbol y gol es gol, y prácticamente en 2 minutos cambió la decoración del partido de forma radical. En el minuto 26 de la segunda parte, habían pasado ya 26 minutos, prácticamente la mitad de ese segundo tiempo. En el Abraham había habido un primer cambio en el que Juan, en el descanso, había salido por Dani Durán, ocupando el lateral derecho, y Paco volvía a ocupar la plaza de central. Posteriormente, Belló en el 58 había sustituido a Canario, y en el 70, Luiche a Juanjo León. Todos esos cambios sin que se hubiera producido ninguna reacción en el equipo. Pero solo un minuto más tarde, como decía, en el 71, minuto 26 de la segunda parte, una falta a favor del equipo local, prácticamente en una posición similar a la que el Yeclano había conseguido el 0-2, y Pitu, un auténtico especialista, lanzaba un fuerte disparo. No sabemos si realmente buscaba portería o era un centro buscando la misma acción que la de ese segundo gol del equipo de Yecla que comentábamos. Lo cierto es que el balón le salió muy alto y dio un cambio radical, bajando como un auténtico obús y haciendo imposible la estirada de Fran. Un auténtico golazo también para el centrocampista baranero, que se está convirtiendo en el jugador más regular del equipo. Solo 2 minutos más tarde, en el 28, Adolfo, en el segundo palo, remata un saque de esquina entre la cabeza y posteriormente tocándole en el cuerpo, en el brazo. Prácticamente nadie protestó, prácticamente en boca de gol, fallo de marcaje del equipo de Yecla, y insospechadamente el marcador se había puesto en un 2-3 emocionante, porque emoción era sin duda la que se vivía en ese momento, con un yeclano que no daba crédito a lo que veía y un Abarán que creía en la posibilidad de la remontada. El equipo abranero lo siguió intentando, hubo un fuerte lanzamiento, un chutazo del propio Pitu desde fuera del área que obligó a Fran a realizar una felina intervención lanzándose a su palo izquierdo, sacando el balón que iba prácticamente a la escuadra y mandándolo a córner, que pudo ser el 3-3 y posiblemente el mejor gol de la tarde, pero como digo, la buena intervención del guardameta yeclano, que posteriormente despejó también el córner, hizo que siguiera la ventaja para su equipo, que en el minuto 78, sin demasiado tiempo para que la Abarán buscara de nuevo el empate, hacía el cuarto gol cuando Keco remataba en el punto de penalti después de un saque de esquina del conjunto de Yecla. Parecía que de nuevo todo se volvía en contra del Abarán, pero el segundo tiempo estaba auténticamente loco, y solo 4 minutos más tarde, en el 82, Pitu culminaba una jugada personal dentro del área y batía con la izquierda al meta visitante, poniendo de nuevo la mínima ventaja para los de Yecla. 3-4 en el marcador, quedaban 8 minutos más la prolongación, que fueron otros 3. El Abarán lo siguió intentando, con más corazón que cabeza, porque además fuerzas no quedaban muchas. El yeclano, que prácticamente acabó pidiendo la hora con muchos apuros. Sus jugadores ahí emplearon un poco su veteranía, las jugadas de marrullerías, de pérdidas de tiempo, de lanzar balones fuera, de ir al contacto con los rivales, y lo que sí lograron fue, desgraciadamente para los intereses del Abarán, la expulsión del capitán Marín ya con el tiempo cumplido, que en solo un minuto vio 2 cartulinas amarillas de forma prácticamente consecutiva, precisamente en un enfrentamiento por intentar sacar rápido un balón de banda. Creo que el árbitro, el señor Gea Penalba, ahí se cedió un poquito y quizá con la primera amarilla hubiera sido más que suficiente. Lo cierto es que el Abarán se quedó con 10, ya no es por la importancia que tuviera de cara al partido, que quizá era muy poca, por lo que quedaba, sino porque es una baja a añadir al próximo fin de semana en otro partido en el que el Abarán, aunque con muy pocas posibilidades matemáticas ya, pues tendrá que jugarse de nuevo el todo por el todo, nada más y nada menos que en el llano del Beal. Ayer, al menos,
Fue un partido en el que se pasó de la resignación del descanso a la esperanza, a la ilusión de la segunda mitad. Y al menos los aficionados, que en ese descanso veían todo absolutamente negro, pues no es que pensaran en que el equipo iba a ganar o iba a lograr con ello la permanencia, pero sí se llevaron una auténtica alegría de ver que fue un equipo que no se rindió y que buscó hasta el final haber logrado algún gol más y al menos puntuar ante a un auténtico equipazo, al menos de lo que este año hemos visto en este grupo 13 de la tercera división. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Pero lógicamente el partido, además de esas sensaciones, nos deja otras cuestiones que, bueno, quizás sean un tanto personales, pero que no podemos obviar. Estamos a solo 7 jornadas para la finalización del campeonato, quedan por tanto 21 puntos en juego y la situación es cada vez más complicada para el conjunto de las colonias en la lucha por la permanencia. Además son 4 partidos fuera y solo 3 en casa ante Jumilla, Fortuna y Cieza, en los que el equipo tendría cuando menos que lograr esos puntos y 1 o 2 victorias fuera para llegar a esos puntos, a esos que siempre hemos considerado los 31, 32, 33 puntos que pudieran darle opciones de luchar por la salvación. Y es que este año, pues la verdad es que el equipo ha sido un auténtico ir y venir de jugadores. De momento, recordemos que han jugado hasta 34 si contamos con los 3 juveniles que han tenido alguna, a veces pequeñísima oportunidad. Que de todos ellos la plantilla quedó conformada a 31 de enero con 22 jugadores, pero que de esos 22 pues prácticamente solo está contando el entrenador con 16 o 17, con lo que su trabajo es todavía más complicado, porque hay jugadores que no están y yo creo que tampoco se les espera ya. Por ejemplo, el caso de David Segundo, aquel jugador que debutó en el partido frente al Plus Ultra en la primera vuelta, concretamente en la jornada 15, que jugó la friolera de 18 minutos, que estaba en recuperación de una operación de rodilla y que después nunca más se supo de él. Por ejemplo, Ginés, que llegó una jornada después, que marcó un golito que valió 3 puntos en ese momento, con el gol que había marcado otro ausente, como es el caso del morenito Cissé, y que después pues también desapareció por lesiones y solamente ha jugado en 2 partidos. Pues por ejemplo en esas 22 fichas estaba la de un jugador local, Juanqui, que lógicamente por problemas laborales tuvo que abandonar el equipo, que en las primeras jornadas cuando la plantilla estaba tan deteriorada en cuanto a número de efectivos, estaba ahí para echar una mano, pero sigue siendo un hombre menos. El caso de su hermano Javi, con problemas físicos prácticamente toda la segunda vuelta, ha pasado de ser un fijo en la primera vuelta del campeonato a no aparecer prácticamente en toda la segunda. Y bueno, pues ¿qué podemos decir de Arturo, un jugador que llegó para jugar en el eje de la zaga, que actuó en 5 encuentros y que después por una lesión en la mano, pues también le va a tener prácticamente apartado, quizá en lo que quede de temporada? Y bueno, pues si seguimos viendo, pues llegamos a las cuentas que le decía antes. Actualmente 16 o 17 jugadores. La pasada semana nos comentaban que podía haber un último fichaje. Ayer nos comentaban en el campo de fútbol de las colonias que había habido un jugador entrenando un día la semana pasada, viejo conocido de la afición, Miguel Sánchez, que verdaderamente a estas alturas de temporada, con su edad y tanto tiempo fuera de los terrenos de juego, pues nos parece bastante complicado que pueda aportar algo positivo a un equipo que no ha terminado de hacerse en toda la campaña. Un equipo en el que solo hay 7 jugadores que han pasado de los 20 partidos. Ignacio, Juan, Cristian, Pitu, Juanjo León, Belló y Valentín. En fin, un equipo que probablemente esta temporada, y ya digo que es en cierta forma una reflexión muy personal, pueda batir el récord negativo de puntuación de la historia más o menos cercana, ya no tan cercana, de los últimos 25 años en Abaram. El equipo solamente tiene 19 puntos y para salvarse, pues hemos repasado nuestros números y cuando menos se consiguieron fueron 31 en la temporada 93-94 en que el equipo acabó 15º, 31 también en la temporada del debut de este Abaram Fútbol Base en la 2009-2010, quedando 16º. Quedaría que este año el 16º sería posición de descenso, recordemos. Lo cierto es que con esa situación, pues insisto en que se puede conseguir, y digo conseguir de una forma bastante negativa, el récord de puntuación más bajo de la historia cercana del Abaram.
Que el equipo se ha descapitalizado en cuanto a jugadores locales. Ayer, desgraciadamente, solo había 2 en el 11 titular y otros 3 en el banquillo, de los que uno jugó en la segunda parte, el caso de Juan, mientras que Francis e Ignacio, que está con problemas físicos, no tuvieron esa oportunidad. Pero es que en la plantilla no son mucho más. Actualmente a esos 5 le añadimos la presencia de Javi y ya, para de contar, solo 6 jugadores de Abarán en la plantilla. Esto está suponiendo quizá el hecho de tantos cambios, el hecho de que el equipo no esté funcionando como todos desearíamos, el desaprovechamiento de algunos jugadores. Creo que el caso más palpable es el de Pitu, que está realizando una magnífica campaña y que quizá, teniendo un equipo con otras características, podría haber destacado muchísimo más. Un joven jugador que sin duda pues va a tener su oportunidad en otro conjunto, a pesar de lo que está el mundo del fútbol en esta categoría. Y por último, pues esa situación que hay en cuanto a la afición, ese cierto divorcio, esa falta de asistentes al municipal de las colonias, esa resignación de los fieles que van cada domingo y que, como comentaba ayer con unos amigos, prácticamente ya no llegamos a enfadarnos, simplemente estamos esperando a ver cuándo llega o de qué forma llega la derrota. O cuando llega, lamentablemente, ese descenso que cada día se ve más cerca, porque la situación es complicadísima y sobre todo porque los rivales han reaccionado y este año, con la situación de 4 descensos sobre 19 equipos, se hace casi imposible. En fin, la situación es como de un enfermo que está en la UBI y está casi terminal, pero mientras hay vida y esperanza, hemos repetido esta frase en muchísimas ocasiones y la vamos a seguir manteniendo, mientras que matemáticamente quede una sola opción, aunque esa opción diga que hay que ganar todos los partidos que resten y a los rivales cuales sea el Cieza, sea el Águilas o sea el que sea. Esa es la situación actual, así se la queremos contar, pero tampoco queremos engañar a nadie. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto al resto de la jornada en tercera división, estos fueron los marcadores. Atención a este primero. Real Murcia B 0, Fortuna 1. Una victoria que vale su peso en oro para el equipo que dirige Tommy. UCAM Murcia 6, Plus Ultra 0. Pulpileño 1, Jumilla 1. Mar Menor 1, Minera 0. Molina 1, Esperanza 0 en ese duelo directo. Águilas 1, Balazul 0. Cartagena FC 1, Pinatar 0. Ya lo adelantábamos el viernes. Y La Hoya 4, Santomera 0. Descansó en esta jornada el Club Deportivo Cieza. En la parte alta de la tabla clasificatoria no hay prácticamente cambios. Se aclara un poquito más la situación. Primero es el Águilas con 71, segundo Yeclano con 69, tercero La Hoya con 66, cuarto Mar Menor con 63, quinto sigue siendo el Cieza a pesar de descansar con 55, sexto el Murcia B que con su derrota también tiene 55, pero ya resulta que junto al líder Águilas es el único de los 6 primeros que ha de descansar, lo que le hace que el equipo de Sandroni lo tenga más complicado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece que los 4 primeros, salvo muchos errores, sobre todo el Mar Menor, van a jugar esa fase final. Los 11 puntos que tiene de ventaja La Hoya sobre el Club Deportivo Cieza parecen insalvables cuando quedan 21 en juego. Tendría que perder la mitad de los puntos en juego el equipo de la pedanía lorquina. El Yeclano prácticamente no solo es que esté clasificado, sino que tiene al alcance el liderato, porque aunque el Águilas, que es el líder actual, tiene 2 puntos más, recordemos, como ya decía, que también tiene que descansar el equipo costero. Y se da esa circunstancia de que Águilas tiene toda su plantilla con jugadores aguileños. El Yeclano, nos comentaba ayer un directivo, que 14 o 15 de sus jugadores también son naturales de Yecla. Cuestión muy distinta en la de La Hoya, que es un equipo hecho prácticamente a golpe de tal horario dentro de lo que es la tercera división actual. Y el Mar Menor, pues casi idem de lo mismo. El Cieza y el Murcia B, ya digo que siguen esas posiciones, y ya después están los equipos de la zona tranquila, UCAM Murcia, Balazul, Minera, Pulpileño, Jumilla, que suma ya 34, lo venimos diciendo desde hace una jornada que no iba a pasar ningún apuro, ya es un décimo. Duodécimo es el Pinatar con 33, decimotercero el Plus Ultra con 33, que sin duda es uno de los equipos que están en peor forma del grupo 13 de tercera, pero que con esos 33 no debe tener mayores problemas, quizá con una victoria tenga solventada la permanencia, y entonces esa permanencia la van a pelear. Fortuna, recordemos que a medio de temporada era el colista, un colista que cuando el Abarán le visitó en la jornada 16 tenía solo 4 puntos y que actualmente tiene 27. Indudablemente el equipo de la segunda vuelta. 27 también tiene el Cartagena FC, que va camino de salvarse, lo que hace que lo tengan muy difícil los 4 equipos que ahora mismo están en esas posiciones de descenso. Molina, decimos esto, con 25, quizá el que tenga más opciones. Santomera,
que ha ido en línea descendente y lo va a pasar muy mal, que tiene 24, Esperanza, que por mucho que quiera le queda muy poquita, que tiene 20, y Abarán, que es 19º y último, solo con 19. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Seguimos con más fútbol. Recordemos que el partido de primera juvenil que debían de disputar el sábado al Abarán Club de Fútbol frente al Palmar no se disputó por la retirada del equipo de esta localidad del Palmar. Suponemos que la federación ya esta misma semana sumará los puntos en la clasificación al Abarán, algo que va a suponer un cierto galimatías en los diarios regionales con aquello de las clasificaciones, pero bueno, indudablemente el partido no se jugó y no hay mayores problemas. En segunda categoría juvenil, apretada victoria del equipo local en un partido que debió de ganar con mucha más solvencia. Nuestro Abarán 4, Ciudad de Cejín 3. ¿Y por qué decimos esto? Porque el equipo local tuvo hasta un 4-0 rotundo en el marcador, pero quizá el exceso de confianza, quizá el cansancio por el horario en que se jugó el encuentro, pues le pudo pasar factura y al final a punto estuvo de complicarse la victoria. También victoria por la mínima en categoría cadete, Pliego 3, nuestro Abarán 4, partido también con muchos goles, por lo que presuponemos que sería bastante entretenido. Mientras, en categoría infantil, el partido disputado en las colonias, la victoria fue también visitante, nuestro Abarán 2, Pliego 3. En categorías alevines no anduvo demasiado bien la jornada. Muleño 9, nuestro Abarán A 2, un resultado que era más o menos de esperar por el potencial del equipo de Mula. Y en el derbi, pues no se pudo conseguir la victoria. Reparto de puntos, nuestro Abarán B 1, Cieza 1. Recordemos también que este fin de semana, aunque no estaba previsto, ni teníamos conocimiento del mismo, se jugó un partido adelantado a la próxima jornada en la categoría infantil cadete femenino. Partido correspondiente al próximo domingo, Domingo de Ramos. Pliego 3, Abarán 1, por tanto, las chicas que descansan ya hasta pasado el parón de la Semana Santa. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, cambiamos de deporte, hablamos de balonmano y en general con un fin de semana que ha sido muy positivo para los intereses de los dos clubes de nuestra localidad. En segunda división masculina no hubo ningún tipo de sorpresa, Asociación Abaranera 31, Club Balonmano Murcia 17. El partido empezó con ciertos nervios por parte de unos y otros, con falta de acierto sobre todo ante las porterías rivales. Durante el primer tiempo el equipo de la capital pues pudo ir respondiendo a duras penas a los ataques, a las embestidas del equipo local que siempre fue por delante en el marcador, con ventajas que llegaron hasta los 5 goles y que bajaron hasta los 3, llegando al descanso con un marcador de 15-11, yo creo que en cierta forma tranquilizador para el equipo local, que en la segunda parte pues tuvo un inicio de bastante concentración y sobre todo con una figura, la del portero juvenil Mosó, que tuvo intervenciones de mucho mérito, lo que provocaron que su equipo tomara una ventaja amplia en el marcador, que durante muchos minutos del partido el cuadro de la capital solo fuera capaz de haber marcado 2 goles hasta llegar ya prácticamente a la recta final, donde quizá hubo un poquito más de relajación y finalmente conseguir esa rotunda victoria que certificaba la 4ª plaza, que es de lo que se trataba, una plaza que da opción, que da derecho a que el actual campeón de la categoría lo defienda en Jumilla en esa fase que se celebrará del 13 al 15 del próximo mes de abril. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. El resto de marcadores de esta jornada 22ª y última en la liga regular fueron los siguientes: Bullense 26, Montesinos Jumilla 35, Maristas 32, Cejín 11 y en el otro partido en el que había algo en juego, Loma Roldán 17, Ucana de Mur 17, el equipo de la capital que se despidió de la competición en esta temporada con un buen resultado en su visita al Manuel Armero de Roldán, pero un resultado que no les sirve en absoluto para alcanzar la 4ª posición. La tabla clasificatoria ha quedado de la siguiente manera: campeón de liga regular, Quesos Pedro Díaz, CB Cartagena, 18 partidos jugados,
15 victorias, un empate, 2 derrotas en las 2 primeras jornadas del campeonato, insistimos en ese dato, 503 goles a favor, 385 en contra, 31 puntos en su haber, campeón de la liga regular que por tanto pasará con un punto a la fase final. Segundo clasificado, Lomas Roldán con 30 puntos, solo uno menos que su rival vecinal. Tercero, Montesinos Jumilla con 28, otra victoria menos que el equipo de Roldán. Y cuarto, Asociación Abaranera con 24, después de haber logrado 12 victorias y 6 derrotas en la competición, con 563 goles a favor y 484 en contra, siendo el equipo más goleador de la competición. Quinto, Ucana de Mur con 22, sexto, Murcia con 15, séptimo, Maristas con 14, puede mejorar su condición la próxima semana en el partido que queda, con lo que superaría al equipo de la capital, al Balonmano Murcia, en la tabla clasificatoria. Octavo, Heliocroca con 10, noveno, Cejín con 4, y décimo y último, Bullense, que no ha puntuado y que buscará esa sorpresa, el conseguir sus únicos puntos el próximo fin de semana en ese partido que comentábamos ante Maristas de Cartagena. Por tanto, la fase final está servida, como avanzábamos el pasado viernes, confirmado la sede Jumilla, el pabellón Carlos García Ruiz, donde se ha celebrado ya al menos en 2 ocasiones en las últimas 4 o 5 temporadas, Jumilla que vuelve a apostar fuerte para conseguir ese campeonato que tanto se resiste. El calendario será el siguiente. Viernes 13 abrirán la competición con toda seguridad, aunque esto lo tiene que determinar después el comité de competición, pero teniendo en cuenta que Jumilla es el organizador, elegirá los horarios que más le convengan, por lo que, insisto, abrirían la competición el viernes 13 Lomas Roldán frente a Asociación Abaranera, para acabar esa primera jornada con el enfrentamiento entre el campeón Cartagena y el propio Montesinos Jumilla. En la jornada del sábado 14 abrirían el partido entre CB Cartagena y Asociación Abaranera, enfrentamiento de los nuestros frente al primer clasificado, y el segundo encuentro sería Lomas Roldán Jumilla. Luego, para la mañana del domingo, quedaría la tercera y última jornada. En principio, debía de ser el último partido el que enfrentara a primer y segundo clasificado, lo que se suele considerar como la gran final, pero teniendo en cuenta que el anfitrión, insisto, elige, pues lo más probable es que el primer partido, el de las 10 de la mañana, sería el que enfrentaría a Cartagena y Roldán, y cerraría el ciclo de partidos de esos 6 encuentros en el partido entre Jumilla y Asociación Abaranera. Pero eso, insisto, será del 13 al 15 de abril, después de pasada la Semana Santa, con lo que esa semana hablaremos largo y tendido de las posibilidades de cada uno y de cómo se presenta una fase que al menos emoción no le va a faltar. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En categoría cadete, los nuestros ponían también punto y final a la competición con el choque que les enfrentaba al segundo clasificado. El resultado fue de Abaranera 23, Club Balonmano Murcia 35. Reseñar también que este fin de semana se celebraba la fase juvenil en Lorca, que Murcia había ganado todos los partidos en fase regular, en la liga regular, pero saltó la sorpresa y el factor campo lo hizo valer el conjunto lorquino, y el Heliocroca se ha proclamado campeón regional juvenil, pues siendo sin duda una importante sorpresa en esta temporada. Y para terminar con el mundo del balonmano, indudablemente vamos con lo que ha sido la noticia del fin de semana, ese título regional conseguido por el equipo de la Unión Deportiva Abaram en su visita a Jumilla. El pasado viernes, ya les adelantábamos, el primer partido acababa con victoria por la mínima del equipo abaranero. El resultado, Unión Deportiva Abaram 17, Lomas Roldán 16. En esa nota predominante de igualdad, el partido del sábado tuvo bastantes alternativas. El equipo abaranero se enfrentaba al anfitrión. Prácticamente fue siempre por delante en el marcador, con un ambiente bastante hostil en contra, pero finalmente supo mantener la calma y ganar. Incluso lo lograba por lo que ha sido su mayor ventaja en las 3 jornadas. Unión Deportiva Abaram 17, Jumilla 15. Y quedaba, por tanto, para el domingo la gran final, el partido que les enfrentaba a partir de las 10 al equipo que había sido campeón de la liga regular, que tenía una victoria y una derrota, que como había sido campeón tenía un punto en su haber por lo mismo. Por tanto, Unión Deportiva Abaram partía con la ventaja de tener 4 puntos, Oriol 3.
y el partido no pudo ser más emocionante porque acabó con el resultado de Oriol 18, Unión Deportiva Abarán 18, logrando la extremo derecha del equipo abaranero Eva el gol del empate prácticamente sobre la bocina, el gol que daba el título al equipo de Abarán, que tuvo ventaja durante el partido, también el equipo rival se puso por delante, fue un partido con muchas alternativas y finalmente pues se resolvió, insisto, prácticamente en la última jugada. Por tanto, la clasificación final quedó encabezada por Unión Deportiva Abarán con 5 puntos, segundo fue el Club Deportivo Oriol con 4 y suponemos que tercero Jumilla y cuarto Roldán, pero como la información ha sido bastante pobre por parte de la organización, incluso por su página web, su blog que tiene en internet, a lo largo del día no han puesto absolutamente nada, debe ser porque no habían logrado la victoria, pues lo cierto es que no conocemos el resultado del último partido entre Jumilla y Roldán. Hay que decir, eso sí, que antes de la celebración de esta fase final, tanto Club Deportivo Oriol como Unión Deportiva Abarán habían renunciado oficialmente a su participación en la fase de ascenso, con lo que va a ser precisamente el equipo de Jumilla, sin conseguir el campeonato, quien va a representar a la región de Murcia en esa fase de ascenso. Recordemos que en la región de Murcia las jugadoras cadetes, en el caso de la Unión Deportiva Abarán, hasta 7 u 8 han jugado a lo largo de la temporada con el equipo senior, que en la fase de ascenso hay que tenerse a las normas de la Federación Española y por tanto solamente podrían jugar 4 juveniles y ninguna cadete, y en esas circunstancias pues es prácticamente imposible, amén de los problemas económicos, de que el equipo de Abarán pueda representar a la región de Murcia en esa fase de ascenso, que todavía no se sabe cuál será su sede. Pero desde aquí vaya nuestra más sincera enhorabuena a todas las componentes del equipo, desde esas chavalas tan jóvenes que ahora tienen también su prueba de fuego con la fase final cadete, como a las, llamemos a la generación intermedia, a esas chicas que en edad juvenil no han tenido equipo y que han tenido que entrenar muchos años sin tener que siquiera un partido que jugar, como son los casos de Teresa, de Carmen Laura, de Yoyi, etcétera, etcétera. Y por supuesto también nuestra más sincera felicitación a esas ilustres veteranas encabezadas por María Jesús Montiel, por Ayú, que son una auténtica referencia en el balonmano local, no ahora, sino prácticamente, y lo digo por experiencia propia, en los 20 años en que Polideportivo está en antena. Insisto, desde aquí, mi más sincera enhorabuena a todos los que han tenido, y todas, por supuesto, las que han tenido algo que ver con este triunfo en esta temporada 2011-2012. Para terminar, en referencia a lo que ha sido esa fase final celebrada en Jumilla, también a través de una de las jugadoras, de Carmen Laura, desde aquí vaya nuestro público agradecimiento, nos ha estado informando prácticamente en directo a lo largo de todo el campeonato. El 7 ideal elegido en el día de ayer fue Elena, portera de Jumilla, central Raquel de Roldán, lateral izquierda Toñi de Jumilla, lateral derecho Lola del Oriol, pivote también la de Oriol, no tenemos ahora mismo su nombre, extremo izquierdo Jessica de Roldán y extremo derecho Eva de Abarán, la jugadora molinense que ya durante tantas temporadas ha militado en el equipo abaranero y prácticamente también de la misma generación que la propia María Jesús, que Bárbara, que bueno, pues todas aquellas históricas jugadoras que desde que comenzó Polideportivo tantas alegrías nos depararon, tantos títulos han conseguido en toda su etapa deportiva para el balonmano regional y yo creo que incluso pues extrapolándolo a nivel nacional. En fin, que ha sido un gran fin de semana para el balonmano y esperemos que en los próximos, aunque son ya muy pocos los acontecimientos, siga siendo así. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y para terminar hablamos hoy de fútbol sala con 2 resultados, además ambos negativos, por lo tanto pues tampoco ha sido el mejor fin de semana para los nuestros. Ya se sabía que iba a ser complicado por el nivel de los rivales. En categoría juvenil, Caravaca 2, Deportivo Abarán 1, 2 equipos de media tabla. En la ida el resultado fue de 2-1 para el equipo de Abarán. Y en categoría alevín, Librilla 4, Deportivo Abarán 0, lo comentábamos el pasado viernes, que Librilla es actualmente tercer clasificado, junto con Blanca parecen ser los únicos capaces de seguir un poquito la estela del líder destacado como es el equipo del Pozo, y en fin, pues partidos en los que no se consiguió nada positivo en cuanto al resultado, pero siempre se consigue algo, como es el adquirir experiencia y el dar un pasito más adelante en la lucha por seguir mejorando día a día, no solo ellos, sino en general todos nuestros deportistas, y a todos ellos desde aquí animarles de nuevo a que sigan trabajando, y bueno, a ustedes a que sigan escuchándonos como siempre, que no sean tan fieles, y que el próximo viernes, a pesar de ser viernes de Dolores, estaremos de nuevo con todos ustedes aquí en nuestro horario habitual. Gracias como siempre por su
su atención y hasta el viernes.